la plataforma de bioética y ambiente, pues vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos a esta sesión de cierre de nuestra primera capacitación en bioética y ambiente sobre las acciones por el ambiente con una mirada ecocéntrica. Es un gusto llegar hasta este punto porque primero agradeciendo a la doctora Jackie Alcázar Morales que haya aceptado a ser la plataforma que acogiera esta iniciativa, pues nos ha permitido compartir ya con esta, la última semana, una trayectoria de revisión sobre la importancia que tienen estas acciones pensando desde la salud, nuestra responsabilidad con el ambiente y también la importancia que tiene que estas acciones por el ambiente tengan un fundamento. Las últimas tres sesiones hemos hablado, bueno, nuestros ponentes han hablado de la importancia que tienen los valores y particularmente la responsabilidad, la precaución y la justicia. Y hoy cerramos con broche de oro, porque además quiero decirles a nuestros asistentes que tenemos la fortuna de que quien comparte con nosotros esta sesión es justo quien es el responsable de que la plataforma de bioética y ambiente sea posible. Entonces, tenemos a nuestro experto en comunicación para cerrar y pues quiero darle la bienvenida al ingeniero Eduardo de Jesús Rodríguez Zaragoza, que es quien se encarga del soporte y desarrollo tecnológico de este proyecto de divulgación y cuenta con décadas de experiencia como asesor político, gubernamental y empresarial y me pidió que no fuera un currículum largo, así que cámaras y micrófonos para el ingeniero Eduardo, agradecida de que sea quien cierra con esta importancia que tiene que todo lo que aprendemos tenga este compromiso de comunicación y cómo la comunicación de estas acciones por el ambiente pues son una responsabilidad de todos. Bienvenido y muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros el día de hoy. Para mí se congeló la imagen, no sé si para los demás. Para mí se congeló un poco, pero por eso no estoy abriendo video, por el tema de que podamos tener una conexión mucho más ágil, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Nélida, gracias por la invitación, gracias por generar esta capacitación, también por todo el trabajo de bioética que sabemos que no solamente realiza en México, sino también realiza en el continente. Y bueno, pues para comenzar, déjenme compartir la presentación que preparé y cualquier cosa, este, pues bueno, una situación en presentación es de que a mí yo empezar a tirar datos dentro de mi presentación, sí, ir generando un diálogo entre nosotros de acuerdo a cada uno de los temas. Entonces, en este caso, pues lo que yo sí les pediría primero es de que tengan ahora sí que la disposición de tener abiertos sus micrófonos, la disposición de comentar ahora sí que las ideas que se les vengan a la mente a partir de todo lo que vamos a ver, porque de eso se trata de enriquecer el diálogo, enriquecer la información y enriquecer estos procesos que vamos a presentar, como bien dice la doctora, en esta última sesión de esta capacitación. Entonces, pues bueno, pues vamos a darle. Bueno, pues el tema de hoy es cómo comunicar para promover, cómo comunicar y promover el cuidado ambiental. Bueno, para eso preparé esta orden del día, que lo primero es explicar por medio de la comunicación el comportamiento social de hoy en día. Algo que es importante y en este punto lo que yo quiero recalcar es de que cuando vemos el comportamiento social de hoy en día de acuerdo o desde la lógica de la comunicación, pues muchas veces tocamos fibras sensibles de lo que cada uno de nosotros creemos. Entonces, en este punto lo único que yo les voy a pedir, así como lo hemos llevado a cabo en toda la capacitación, es de que tengamos respeto por las ideas y los comentarios de los demás, asumiendo que ese comentario que la otra persona hace pues es la realidad del mundo para esta persona y así como nosotros también tenemos una percepción del mundo y una realidad del mundo,
pues bueno, pues también queremos que la respeten y en este sentido, pues bajo estas bases, a mí me gustaría que hiciéramos el diálogo el día de hoy. Por otro lado, vamos a ver algunas herramientas de comunicación y ya por último, vamos a ver una propuesta de cómo cuidar. Que, que tú estás haciendo todo eso que tú estás haciendo en un impacto social, un impacto real de. Y bueno, la respuesta es hay como. Y algo que yo quiero hacer, o quiero hacer la reflexión, parece ser de el hito de la investigación de perdón, parece que un momento, ahí Yo, estamos otra vez. sí, sí, se había cortado. Muchas gracias, ingeniero. Comentaba esto de que parece que divulgar simplemente, haciendo la divulgación, vamos a lograr este cambio de la sociedad. Entonces, esta presentación, lo que ahora sí que el objetivo de esta presentación es ver qué otras cosas ocupamos además de divulgar para lograr ese cambio social. Entonces, lo primero que hay que tener bien claro es que todo comunica, absolutamente todo comunica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquiera de nosotros tiene esta capacidad de comunicar a través del equipo de fútbol al que le vamos, que yo no le voy a las Águilas, pero algo que sucedió ahorita para las gentes que son de aquí de México, pues inmediatamente, si yo le fuera a las Águilas, en su cabeza se formaría un estereotipo de persona que le va a las Águilas. Si yo les dijera, yo no le voy a las Águilas, de la misma forma, ¿no? Aquellos que le van a las Águilas formarían un estereotipo en su mente de aquella persona que no le va a las Águilas, ¿me explico? Entonces, todo comunica. A qué equipo le vamos, lo que decimos y lo que posteamos, la ropa que vestimos, con los amigos con los que nos juntamos, los gestos y los símbolos que nosotros realizamos, incluso las señas que nosotros realizamos, aquellas páginas que seguimos en internet, a lo que le damos me gusta, dónde estudiamos. Aquí puse el logo de Tecnológico de Monterrey, que bueno, para las personas que no son de aquí de México, pues el Tecnológico de Monterrey es una escuela, pues digámoslo así, muy prestigiosa, que tiene inscripción y de colegiatura muy alto, pero al final, cuando nosotros vemos el logo de Tecnológico de Monterrey, ya nos está comunicando algo. Y por otro lado, también, incluso hasta con qué nos relacionamos, perdón, con qué nos relacionamos, eso también comunica. Entonces, entonces, comunicación, insisto, todo comunica, tipo le vamos y demás, pero la comunicación y cómo lo interpreta la persona que recibe esta comunicación tiene que ver con lo que piensa la persona que recibe la comunicación. Por eso es que pongo que la comunicación depende de lo que pensamos. ¿Qué quiere decir esto? Como les acabo de decir, bueno, pues si ven ese logo de la América, dependiendo de la persona que ve ese logo, interpreta la comunicación o interpreta lo que yo quiero comunicar al ver ese logo y realiza una idea o genera una idea en su mente. Entonces, ¿qué es lo que pensamos o de qué se componen nuestros pensamientos según la comunicación? Primero, de lo que nos mueve. Lo que nos mueve puede ser el miedo, el sexo, el ser aceptados, el dinero, la bondad, los celos, etcétera. Luego, lo que creemos normalmente es la moralidad, lo bueno y lo malo. Y por último, ¿quiénes somos? Las decisiones que tomamos, la decisión de darle confianza a alguien, la decisión de comprar cierto producto, la decisión de hacer o no hacer, porque al final
¿cuántas veces nosotros tenemos la ligera corazonada? Un ejemplo de que, pues no sé, la persona con la que quiero andar, pues no es tan buena, pero pues mi corazonada me dice que sí la quiero, ¿no? O de repente, ¿cuántas veces nosotros tenemos la corazonada de que a quien le vamos a prestar el dinero no nos lo va a regresar, pero aún así decidimos darlo? Entonces, ¿qué es a lo que voy? ¿Quiénes somos y las decisiones que tomamos no siempre tienen que ver con lo que creemos o con lo que nos mueve? Entonces, pensando así que nosotros, o nosotros, ¿cómo se llama? O la gente y todos, eh, tomamos todos estos elementos para generar una idea a partir de lo que vemos o a partir de lo que escuchamos o a partir de lo que percibimos. Ahora bien, toda actividad humana en el contexto de poder, en la sociedad, decir esto, un ejemplo, si ustedes van a pareja, una playa que aquí estoy, una relación de poder, porque su pareja eligió la playa, pero ustedes van, me explico. Entonces, toda actividad humana se desarrolla en un contexto de poder. En la comunicación hay una relación de poder, y esto es algo bien importante. ¿Y por qué hay una relación de poder? Porque es una actividad humana, simplemente por eso. El poder no es algo que se posea de forma sustancial en el ser humano, sino que se ejerce en la relación de las personas. Si un ser humano solito puede tener el poder o no, no es de que tenga el poder en sí mismo, sino que ocupa una relación humana para ejercer el poder. El poder circula constantemente en todas las interacciones y donde hay poder, esto es algo que siempre hay que pensar, también hay resistencia. O sea, no quiere decir que el poder solamente se ejecuta de el que tiene el poder y el sometido, sino que es una relación de el dominado, perdón, y el dominador. Y es una dinámica, como aquí bien lo dice, compleja y cambiante. Ahora bien, como decíamos, en la comunicación hay una relación de poder. Está por un lado el dominador, que es el que crea el mensaje, y por otro lado está el dominado, que es el quien recibe el mensaje, tal, tal cual quiso ser transmitido. Aquí pongo un ejemplo de un rey que dense cuenta de todos los símbolos que tiene este rey. Tiene una barba potente, tiene una capa y tiene una corona. Pero a lo que voy, ¿qué pasa? Si yo le quito esta corona, le quito la barba y le quito esto, pues estamos viendo a un simple mortal. Entonces, esta imagen, lo único que yo les quiero transmitir es de que los símbolos comunican. La corona comunica poder, la barba comunica poder. Si yo le quitara todo esto, pues no comunicaría esta parte de dominación, por así decirlo, pero pues es un simple ejemplo de cómo los símbolos comunican. Ahora bien, si la comunicación es una relación de poder y comunicar es poder donde yo genero un mensaje para ejercer este poder, pues la idea es, o la pregunta sería, ¿cómo vamos a ejercer ese poder para promover el cuidado ambiental? O sea, ¿cómo nosotros que estamos en pro del medio ambiente, cómo nosotros que estamos en pro de la bioética, vamos a ejercer el poder de la comunicación para promoverlo? Y es aquí donde desde mi perspectiva ocupamos técnica. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ejercerlo? Pues bueno, pues lo vamos a ejercer a través de una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación que aquí yo les pongo obviamente puede ser más amplia, pero yo aquí puse solamente 4 puntos de una estrategia, donde hay que generar un mensaje que es el qué, obviamente ya sabemos el qué, que es el cuidado ambiental. Posteriormente vamos a elegir un medio, que es el cómo, y aquí en el tema del medio, vuelvo a repetirlo, todo comunica, absolutamente todo, a qué equipo le voy, las señas que yo hago, la ropa que he visto, todo. Entonces, tenemos que elegir cuál es el medio para comunicar nuestro mensaje de cuidado al medio ambiente. Y por otro lado está el receptor o target, que es a quién se lo vamos a comunicar.
Y aquí, insisto, las estrategias de comunicación luego suelen ser más amplias y demás, pero aquí yo solamente me quedo hasta toda estrategia de comunicación debe de tener un impacto según mi perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje que voy a comunicar, cuál es, debe de tener un objetivo claro y estos objetivos deben de ser medibles. Entonces, aquí yo lo que pongo es de que nuestra estrategia de comunicación debe de contener una acción de cuidado al ambiente por parte de la gente que recibe este mensaje, por parte del target. Y al tener estas acciones, nosotros vamos a poder tener métricas y mejoras de nuestra estrategia de comunicación para el cuidado ambiental. Muy bien, como les comentaba, creo yo que necesitamos alguna teoría o alguna técnica para saber comunicar. Y Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje. Decía que el medio o canal es más importante que el contenido, que la forma en que se presenta la información define su credibilidad y el nivel de impacto emocional en la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es lo mismo que yo salga en YouTube hablando del medio ambiente a que de repente yo salga en un noticiero internacional hablando del y de cómo los medios nosotros elijamos puede llegar a ser de poderoso. Está el ejemplo de un debate de 1960 y tantos entre Kennedy y Nixon, donde el debate se transmitió por televisión y por radio. Y toda la audiencia o el 80% de las personas que escucharon el debate por el radio decía es que ganó Nixon. ¿Por qué? Porque tenía mejor narrativa, tenía mejores argumentos de debate, tenía mejores, ¿cómo se llama?, propuestas, etcétera. Sin embargo, el 80-90% que vio el debate por televisión dijo ganó Kennedy. ¿Pero por qué? Porque Kennedy se mostraba sobrio, se mostraba seguro, se mostraba con autoridad. En cambio, Nixon en la televisión pues se veía que sudaba. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Muchas veces, o este es un ejemplo de cómo el medio genera diferentes perspectivas dependiendo del medio que estamos ocupando. Entonces, algo que hay que tener claro y hay que identificar es el medio que nosotros vamos a ocupar para transmitir nuestro mensaje. Obviamente, el medio va a depender de los objetivos que querramos lograr y obviamente también va a depender de cómo se llama, de las personas a quienes vamos dirigidos. Un ejemplo donde podemos seleccionar un medio y hasta la fecha es un medio bastante eficiente para comunicar, es el radio, antes de que llegara el internet, ¿no? Obviamente. Pero en el tema del radio, por los gustos musicales que hay estaciones gruperas, que hay estaciones de música clásica, que hay estaciones de rock, etcétera, etcétera, pues el radio ayudaba mucho o ayuda mucho a que uno elija cierta estación de radio, elija pues sí, cierta estación de radio para poder llegar a cierto tipo de público. Obviamente, eh, pues no sé, no es lo mismo o no voy a sacar los mismos comerciales o los mismos mensajes en aquellas estaciones de radio donde, no sé, está el Panda Show, que es un programa de bromas muy pesado aquí en México y en Estados Unidos, a donde a meter mi comercial o mi, ¿cómo se llama? O mi comentario a Radio UNAM, ¿me explico? Entonces, algo que es importante considerar en nuestra estrategia de medios es el medio. Ahora bien, eh, ¿qué es, cómo se llama? ¿Cómo piensa nuestro target? O lo que nosotros, como yo les comentaba en la diapositiva anterior, nosotros podemos llegar a comunicar, nosotros podemos establecer un mensaje, pero al final, cómo va a ser percibido ese mensaje depende totalmente de cómo piensa la persona que lo recibe, cómo piensa nuestro target. Entonces, nuestros pensamientos, como les mostré anteriormente, se generan a través de lo que nos mueve, nuestro marco moral y de nuestras decisiones. Por lo tanto, hay que analizar esto. ¿Qué es lo que mueve a nuestro target al que queremos llegar? ¿Y cuáles son las narrativas que moldean su personalidad? De esta forma, sabremos cómo probablemente o nos podríamos dar una idea cómo probablemente nuestro target o las personas que van a recibir nuestra comunicación
van a interpretarla en su mente. Muy bien. ¿Qué los mueve? Para saber qué mueve a nuestro target, lo que podemos hacer o que lo que normalmente se hace en una campaña publicitaria es sectorizarlo en diferentes, ¿cómo se llama? Eh, Se le llaman nichos, olvido la palabra cómo se les llama, pero es separarlos en diferentes grupos. Normalmente los publicistas separan a los targets dependiendo de su nivel socioeconómico, si es un nivel socioeconómico bajo, si es un nivel socioeconómico medio o si es un nivel socioeconómico alto. De la misma forma, se pueden ir haciendo grupos, obviamente haciendo cruce de niveles socioeconómicos a partir de las costumbres, de los hábitos o de los comportamientos similares, ¿no? Otra forma de sectorizar estos públicos es a través del género y de la edad. Y bueno, pues como les decía, a través de sus costumbres y hábitos. Y aquí quiero hacer la primera pregunta para todos los que nos acompañan. ¿Ustedes qué creen que es lo que mueve a los políticos? Una persona que me diga que qué es lo que cree que mueve a un político. Quienes nos acompañan pueden abrir el micrófono o escribirlo en el chat. Amir, este nicho de mercado es eso, es la palabra que se me olvidó, pero adelante, Amir. Bueno, aquí Sería, dice Anita lo que le da sí, más votos. Adelante, Amir. sería, Ajá. sería el poder, el dinero, los recursos, el posicionamiento, la imagen, el posicionamiento ante la gente. Perfecto, ya dio con el punto. A los políticos lo que les mueve es el poder. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comunicar a una persona que lo que le interesa es poder? ¿Cómo lo vamos a convencer del medio ambiente? Ahora bien, ¿qué es lo que le interesa a los académicos? No sé si alguien quiera decirlo por el chat o a través del micrófono. Vanessa dice el conocimiento, La enseñanza, sí, probablemente sea el conocimiento. Julio la Silva enseñanza, dice para la, perdón, la enseñanza. la enseñanza, dice Amir. Bueno, a los académicos, exactamente, lo que los mueve es el conocimiento, pero también hay otra cosa que los mueve, que es no el reconocimiento, sino también el tema de ir avanzando en la carrera académica, que yo lo llamaría las constancias, los diplomas, los doctorados, los grados académicos, ¿no? Ir subiendo de grados académicos tal vez. Ya dijeron en el tema de los políticos que los mueve también el dinero, pero yo pensaría que a un empresario es al que le mueve más el dinero, ¿no? En el tema de los políticos, ¿por qué pienso yo que no les mueve el dinero? Hay y ha de ver pasar en cada una de sus comunidades si tienen un régimen político republicano, donde de repente ustedes ven que antes de que se vengan las elecciones hay candidatos que gastan millones, 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 millones para poder participar en las elecciones como candidatos de un partido o como candidatos ya oficiales en las elecciones. Y de repente, ahora sí que eh, a uno se le hace muy raro que de repente las élites políticas no eligen al cuate que eligió, que se gastó más dinero dando sillas de ruedas, que se gastó más dinero dando despensas, sino eligen a otra persona que ni siquiera estaba en la vida pública. Es por eso que en el caso de los políticos, de acuerdo a la experiencia que tengo y de acuerdo a varias situaciones, pues no creo que les mueva el dinero, porque si no al final optarían por aquellas personas que gastan más dinero para poder ser candidatos. En el caso de los alumnos y de los adolescentes, de la misma forma, habría que pensar qué es lo que los mueve, ¿no? Así como a los políticos el poder, a los académicos el rango académico y a los empresarios el dinero, pues a los alumnos, ¿qué los moverá? O si hay algún alumno aquí que supongo que la mayoría son alumnos, ¿qué es lo que los mueve a ustedes? ¿Qué es lo que los mueve a realizar una acción? ¿No? Bueno,
El querer sobresalir y aprender, dice Julio. La calificación también dice, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Tenemos que hacer ese análisis de nuestro público objetivo o de a quién queremos, eh, ¿cómo se llama? De a quién queremos llegar. Entonces, hay que pensar en lo que mueve a la persona a lo que quiere, ¿cómo se llama? A la que queremos llegar. Muy bien. Muy bien. Por otro lado, están las narrativas que hacen la personalidad de nuestro target, ¿no? No solamente está lo que me mueve, sino también están las narrativas que me hacen una persona. ¿Y las narrativas qué son? Son historias que facilitan la construcción de sentido humano, la cohesión social y la transmisión de valores y conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que las narrativas han estado presentes en la cultura humana desde que el humano es humano. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes las narrativas? Por esta reflexión. Gran parte de lo que creemos y conocemos no ha sido experimentado en primera persona, sino que ha sido contado a través de relatos, medios de comunicación, etcétera. Estas narrativas moldean nuestra interpretación individual de la realidad, influyendo en nuestras actitudes y comportamientos. No importa que nosotros, o no importa que las personas sean del máximo privilegio o del máximo poder, y no, o las personas más humildes y con menos recursos económicos. Al final, tanto los ricos, los pobres, los científicos, los no científicos, los indígenas, eh, su visión del mundo se basa a partir de las narrativas que cada uno de ellos recibe a partir de esta tradición o a partir de su descendencia, etcétera. ¿Por qué hacemos nuestras las narrativas? O científicamente, ¿cómo probamos que el ser humano eh, procesa la realidad a través de las narrativas? En primera, hay una propuesta biológica donde se dice que el cerebro humano parece estar predispuesto a procesar y recordar información en forma de narrativas o en forma de historia. Por otro lado, era una cuestión instintiva o una cuestión de supervivencia social, donde la colaboración es vital para la supervivencia. Las narrativas sociales, los mitos, leyendas, relatos compartidos, por no decir chismes, fomentan la identidad común y la confianza entre los humanos. Imaginemos en aquellos grupos primitivos de humanos, pues bueno, la narrativa de qué pueblo perteneces, de cómo se llama, de cuáles son tus tradiciones, hacía que se formaran comunidades y de esta forma, como individuo, pues tenías forma de colaboración o tenías como una forma de protegerte para garantizar tu supervivencia, ¿no? A través de estas narrativas en común con los demás individuos. El mundo es complejo e impredecible. ¿Qué quiere decir esto? Que las narrativas sociales ofrecen explicaciones simplificadas para fenómenos complejos, proporcionando una sensación de orden y control sobre la realidad, lo que contribuye al bienestar psicológico de los humanos. Si nosotros nos ponemos ahora sí que, ¿cómo se llama? A filosofar respecto a qué es la raza humana, pues imagínense, somos entes biológicos en una piedra errante, flotando en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues las narrativas nos quitan esa incertidumbre, nos hacen tener el control o nos hacen tener una percepción de control donde podemos interactuar. Entonces, es por eso que los seres humanos, además de lo que nos mueve, los seres humanos aceptamos ciertas narrativas sociales que las hacemos nuestra realidad. ¿Me explico? Ahora bien, un ejemplo de algunas narrativas que moldean a la población. Las narrativas como realidad humana. La narrativa de Disney. ¿Cuántas personas o cuánta gente va por la vida buscando a su príncipe azul, ¿no? O a su princesa. Y la narrativa de Disney, ¿cuántas veces, o más, no cuántas veces, sino la narrativa de Disney es la mujer victimizada, la mujer, ¿cómo se llama?, de cierto nivel socioeconómico que está esperando a un príncipe para poder
¿cómo se llama? Relacionarse. Entonces, ¿esto que ha hecho esta narrativa de Disney? Que muchas personas entablen relaciones sentimentales creyendo que la narrativa del príncipe y la princesa es real. ¿Y qué es lo que sucede? Pues cuando nos damos cuenta que nuestro esposo o nuestra esposa es puro sentimiento y no son estereotipos, es cuando empiezan las broncas. Pero al final, ¿cuántas personas creen esta narrativa del príncipe azul y de la princesa que hay que ir a rescatar? ¿No? Por otro lado, está el tema de la narrativa de las drogas. Aquí, ¿cómo se llama? No sé si alguien tenga alguna opinión respecto a las drogas. Pueden abrir el micro o escribir en el chat. Muchas gracias. Claro, muy vigente la narrativa de Disney, pero es cierto, ¿cuántas mujeres se desesperan porque su marido o los hombres no son caballerosos, no son el príncipe azul, etcétera? Y ahí también viene la narrativa de que el hombre tiene que ser proveedor y de que la mujer debe de ser sensible y debe de ser rescatada y la victimizada, etcétera. Y a mí me ha pasado, o alguna vez di clases en preparatorio y le decía a las muchachas, oigan, ¿cuántas veces han querido entablar una relación con un hombre y el hombre llega a quererles enseñar cosas que a lo mejor ustedes ya saben, ¿no? Pero la narrativa de Disney es una narrativa que ha permeado tanto en la sociedad que por eso tenemos, desde mi perspectiva, tantos divorcios, ¿no? En el tema de las drogas, bueno, es un tema delicado. Es un problema de salud pública, lo de las drogas principalmente. Muy bien, aquí yo quiero empezar con esta pregunta. ¿Alguien sabe por qué las drogas son ilegales en México o en sus países? Aquí dice Vanessa, depende de qué droga, yo creo que el café también podría considerarse una droga. Ok, vamos para allá. Pero ¿alguien sabe por qué en sus países o alguien se imagina lo que se imaginen? ¿Por qué en México, en Colombia, por qué es un gran negocio? Por eso son ilegales, por especulación. Claro, es por especulación. Bueno, normalmente cuando yo he hecho este tipo ¿cómo se llama?, de encuestas a mano alzada, las personas o la gran mayoría piensa es que las drogas son malas, es que las drogas son las causantes de la, ¿cómo se llama?, de la descomposición social, es que las drogas son esto, o sea, hay una satanización de las drogas. Y aquí la pregunta es, oye, pues antes de la prohibición de las drogas, que fue en 1970, ¿por qué no había descomposición social en nuestros países? ¿Por qué no había descomposición social en México? ¿Por qué no había descomposición social en Colombia? ¿Por qué no había descomposición social? O sea, sí existía descomposición social, pero ¿cómo se llama? No había, ¿cómo se llama? Cuando las drogas ni siquiera estaban legisladas, no había esta descomposición social que aparentemente pasaría si las legalizamos hoy en día, ¿me explico? Ahora bien, les voy a decir por qué en México, en Colombia y en varios países, en el 80% de los países donde están prohibidas las drogas, están prohibidas. No es por un caso de salud, no es por un caso de cómo se llama, lamentablemente aquí como en México, de acabar con la violencia. Simplemente es por un acuerdo político con Estados Unidos. Digamos que la principal potencia económica. O sea, en México, si ustedes se meten al diario oficial de la Federación, de donde se ponen los, donde se pone para las drogas, simplemente es un acuerdo político con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final no hay una revisión a fondo respecto a este tema. Eh, Ahora bien, en el caso de las drogas, uno pensaría perder lo más preciado que es la vida por el vicio de algunos, porque, insisto, está la otra narrativa ¿cómo se llama? Por algunos que les gustan las drogas está el narcotráfico y como está el narcotráfico, pues no es válido perder la vida por el vicio de algunos. Ahora bien, ¿por qué está esta prohibición de las drogas por parte de Estados Unidos? En 1950, en 1970, en Uruguay empezaron a hacer varios experimentos con la marihuana, donde el cáñamo de marihuana era esencial o se podía utilizar no solamente para hacer muebles, no solamente para hacer ropa, sino para hacer
y esto si quieren investigarlo más, busquen lo que es el canacreto. El canacreto es concreto hecho a base de marihuana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que sucede? Entra la prohibición de las drogas. En el caso de la cocaína, perdón, otras cuestiones que se utilizan es no solamente para el consumo, sino también para la investigación médica. Y en el caso del LSD, si nadie ha visto el tema, el documental de hongos, muchas veces el LSD ha servido para tratar pacientes con ansiedad, con algunos trastornos, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo o cuál es el motivo de la prohibición de las drogas por parte de Estados Unidos? Pues bueno, si aquí en México, en un lugar que se llama Ecatepec, hay una señora que da masajes y ofrece un porrito de marihuana, y no solamente un porrito de marihuana, sino que ofrece dar masajes con un bálsamo de marihuana, pues ¿qué creen que es lo que va a pasar? A los 2 o 3 días le van a cerrar su spa, la van a meter a la cárcel y se va a pasar años en la cárcel. Sin embargo, uno va a Estados Unidos, paga $4,500 por un masaje de estos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque allá sí es legal este tipo de cosas. Entonces, al final, conforme vamos viendo el tema de la prohibición de las drogas, vamos viendo que es un interés económico. ¿Y cuál es el interés económico? De las patentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues en ningún otro país del mundo, ni en México, ni en Colombia, ni en ningún otro lado de donde se siembre marihuana, eh, podemos hacer investigaciones o podemos generar patentes que vengan de estos productos. Sin embargo, en Estados Unidos, pues sí, está el canacreto, está el tema de cómo se llama, del, del cáñamo para hacer muebles, está el tema de los textiles, etcétera. Eh, y bueno, nada más para en esto, porque a mí se me hace un tema delicado de las drogas, eh, quiero que vean que es como bien dice esto, como bien dice aquí un compañero, que es relativo totalmente. Aquí en México existen 3 amparos, yo participé en el tráfico de drogas. Y estos amparos, amparo, les voy a decir, dice a la que también tiene inversiones y acciones en empresas, como se llama, estadounidenses, patentes respecto a drogas. El segundo amparo, quien lo tiene, es Morena. Y si no me creen, busquen en redes sociales Morenavis, con doble N, así como si escribieran Morena, pero con doble N, Morenavis. Y ahí también están, ¿cómo se llama? Están amparados para esta cosa. Y el tercer amparo, quien lo tiene, es el doctor Simia aquí en México. ¿Qué les quiero decir esto? Que si un juzgado ya dijo que o amparó a alguien para poder traficar drogas para proteger sus derechos como ciudadanos, bueno, ¿por qué los demás? O lo que les quiero decir es de que ya hay un razonamiento jurídico que tira toda la narrativa de que las drogas son malas, ¿me explico? O que las drogas son este tema. Eh, y también hay una desigualdad por los derechos ¿cómo se llama? Por la legislación de cada país. Por un ejemplo, les puse el caso de Estados Unidos, donde son legales, pero también tenemos el caso de Portugal, donde también la cocaína es legal. Entonces, ¿por qué un portugués sí tiene la libertad de ejercer su personalidad, ahora sí perdón la expresión pero de meterse lo que sea, y un mexicano no, simplemente porque nació en México y el otro nació en Portugal? Entonces, quiero volver con la pregunta. Perder lo más preciado que es la vida por el vicio de algunos cuantos, pues ¿qué pasa con la gente que tiene el vicio del dinero, no? Todas estas empresas que están haciendo estas políticas prohibicionistas en todos los países simplemente para poder ellos acaparar todas las patentes y todos los beneficios industriales de lo que es la marihuana, la cocaína, el LSD, los hongos, etcétera. Entonces, digamos, yo no estoy, obviamente la recomendación es no drogarse, pero al final, si estamos en un país de libertades, pues ahora sí que cada quien lleve su vida como quiera, ese es mi punto de vista, pero al final yo quería platicarles esta
otra narrativa o esta otra perspectiva respecto a las drogas, porque no solamente está la narrativa prohibicionista, que son malas, que destruyen familias y demás, sino que también hay hechos que demuestran que la política prohibicionista está siendo ocupada simplemente para beneficiar a ciertos empresarios. Otra narrativa que nos dicen mucho es ponte a estudiar para que ganes dinero, vete a la universidad para que ganes dinero, como si yo siendo, ¿cómo se llama? Ingeniero automáticamente voy a empezar a ganar dinero. Y a lo que voy es a esto. ¿De qué sirve ser ingeniero aeroespacial en México cuando ni siquiera tenemos industria aeroespacial, por ejemplo? Obviamente sí lo tenemos, pero es un ejemplo, ¿no? ¿De qué sirve ser, no sé, biotécnico o biomédico cuando en México esa industria no ofrece oportunidades de trabajo? Entonces, simplemente con la condición y la perspectiva, con la condición de cada país y la oferta laboral de cada país y del desarrollo de cada país, esta narrativa se cae. Lamentablemente en México, Latinoamérica y en varios países, nuestros gobernantes han pensado que pues para lo único que servimos es para mano de obra barata. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? En México es más fácil conseguir trabajo como obrero porque hay mayor oferta para ser obrero en la línea que un ingeniero aeroespacial. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es de que nos han metido una narrativa que si tenemos una licenciatura o cierto grado académico, el dinero va a llegar por sí solo. Y no es así, sino que, ¿cómo se llama? Eh, yo cuando era muy chico, un cuate me dijo, hay dos formas en la vida, hay dos cosas en la vida. Una, lo que tú quieres hacer en la vida, o la otra es hacer dinero. Y hacer dinero es agarrar una Coca-Cola de 2 litros, llenar 10 vasos, la Coca-Cola y los vasos te costaron 30 pesos, llenas 10 vasos y cada vaso lo vendes a 10 pesos. Y vas a tener 100 pesos cuando vendas esos 10 vasos. ¿Qué quiero decir con esto o qué es lo que les quiero transmitir? Que el hacer dinero es hacer negocios. Y a nosotros nos enseñan lo contrario, que para hacer dinero nos tenemos que ir a meter a la universidad, que insisto, no está peleada una cosa con la otra, me explico, o sea, pero desde mi perspectiva, eh, para convencernos ir a estudiar, pues desde mi perspectiva, la educación sirve para eso, para obtener conocimiento, para saber cómo funciona el mundo, para el saber, pero no para generar dinero, porque para generar dinero desde mi perspectiva, hay que ser buenos en los negocios. Y hay hasta un meme que aquí puse de la casa del taquero y la camioneta del taquero contra la casa del ingeniero y la camioneta del ingeniero. Pero insisto, esta es otra narrativa que muchos de nosotros creemos como una realidad. Voy a ser licenciado, voy a ser ingeniero y automáticamente me voy a volver rico. Otra narrativa es la monogamia. En el tema de la monogamia, algunos antropólogos afirman que esta narrativa surge para evitar ¿cómo se llama? Enfrentamientos entre los más fuertes y los otros roles sociales dentro de un grupo social de humanos eh, para competir por las mujeres. Entonces, se crea esta narrativa de monogamia donde cada uno debe de tener a su mujer y se tiene que respetar. ¿Para qué? Para evitar este desorden social dentro de los grupos por ¿cómo se llama? Por buscar pareja o por buscar mujer. Eh, Otra narrativa que podríamos analizar es la guerra civil de Estados Unidos. ¿Cuánta gente cree y sigue creyendo que la guerra civil de Estados Unidos fue por los derechos de los negros para poder tratarlos como personas? Mm, esa fue, ¿cómo se llama? Una consecuencia del bando que ganó. Miren, Vanessa está aportando para lo de la narrativa de la monogamia que dice que ella había leído que era porque era la única forma que tenían los hombres para saber que los hijos eran efectivamente suyos. Pues claro. Pero bueno, en el tema de la guerra civil norteamericana, la narrativa que normalmente todo mundo piensa y que es el común de la sociedad es que la guerra se hizo para liberar a los esclavos del sur. Y no,
la guerra se hizo simplemente porque unos tenían la idea de tener un país unido donde todos los estados se rigieran de la misma forma y los del sur tenían la idea de que cada uno de los estados de los estados de Estados Unidos tenían que regirse por sí solos y la bronca estalló o el problema estalla cuando empiezan a adquirir otras propiedades, bueno, otros territorios los estadounidenses, como es Luisiana, que se lo compraron a Francia, el tema de México, que pierde Texas, etcétera. Y entonces, para ponerse de acuerdo cuál era la forma de gobierno en esos nuevos territorios, es cuando empieza el pleito. ¿Por qué? Porque la gente del norte, pues no tenía esclavos, sino tenía gente asalariada, que normalmente eran negros, y la gente del sur, pues tenía esclavos donde pues la mano de obra no te costaba nada y también era un tema económico. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo era esclavista, pues yo no voy a dejar que en los nuevos territorios, pues ahora me hagan que me quiten mi mano de obra que no me cuesta nada porque ya me va a costar. Entonces era un tema también económico, ¿no? Entonces, estas son algunas narrativas que, insisto, si alguien quiere comentar alguna situación, pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia, están bien insertadas dentro de la sociedad y son narrativas que al final no son la realidad de nuestro mundo. Ahora bien, las narrativas a lo largo de la historia que dieron realidad, que dieron forma a la realidad social. Hablábamos de los antropólogos, hablábamos de aquellos grupos de humanos primitivos. Bueno, pues la narrativa dentro de estos grupos de humanos, los primitivos, haciendo un análisis de comunicación, pues era la ley del más fuerte. El más fuerte era el que gobernaba y el que tomaba las decisiones en estos grupos. Ok. Dice que a pesar de ser la mano de obra, se supone que para el capitalismo habría que profundizar en eso, pero la idea cuál es de que al final nos venden la lucha estadounidense como una lucha por la esclavitud, pero al final era una lucha por un acuerdo político. Insisto, las narrativas que han hecho la historia, cuando empezamos como seres humanos, ¿quiénes formaban esta narrativa? Pues aquellos que eran más fuertes. De repente, los que no éramos tan fuertes, nos cansamos de ellos que decían, oye, yo tengo la fuerza y si no haces lo que yo te digo, voy a aplicarla en contra tuya. Y le decimos, espérame tantito, porque tú has de ser muy fuerte, pero yo he sido elegido por Dios para decir cuál es el rumbo de nuestra sociedad. Y entonces nace la narrativa de los reyes, que son elegidos por el mismo dedo de Dios para gobernarnos. Y entonces los reyes comienzan a gobernar, se viene toda esta cuestión de la sangre, de las dinastías, etcétera, y de repente, pues, la sociedad dice, oye, pues, ¿cómo se llama? O llega un hartazgo social, por así decirlo, llega otra narrativa, donde le dicen a los reyes, oye, pues a ti te podría haber elegido el mismo Dios, pero ¿qué crees? Yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces viene la narrativa de la religión, ¿no? Donde de repente todos los reyes se empiezan, ¿cómo se llama?, a alinear con el Papa o con ciertas, ¿cómo se llama?, o con ciertas figuras religiosas, pero al final es esta narrativa de, oye, está bien que te elija Dios, pero yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. Y posteriormente, después de esta narrativa, pues sí, tú podrás ser el representante de Dios aquí en la tierra y demás, pero aquí el que tiene dinero soy yo. Entonces, hoy en día, desde este análisis social, pues vivimos en la narrativa del capital, donde quien tiene el dinero es el dueño de la verdad o donde quien tiene dinero es el dueño de la narrativa. Y a partir de esta narrativa del capital se desprenden algunas otras narrativas, como el machismo, donde dice que había en los 50, 40, pues había hasta gente que afirmaba que biológicamente la mujer tenía ciertas características mentales que no le permitían acceder a ciertos puestos, ¿no? O que no le permitían acceder a ciertas cosas. Posteriormente, otra narrativa del capital
es el echaleganismo, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, o sea, lo único que ocupas para salir de la pobreza es echarle ganas. Ah, imagínense si todos los que le echamos ganas en estos países de Latinoamérica, esta narrativa fuera una realidad, pues todos seríamos millonarios, o sea, toda la gente que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche trabajando sería millonaria. No importa el contexto social, no importa el contexto político, lo que importa es echarle ganas, dice esta narrativa. Y por otro lado, el individualismo, ¿no? Que lloren en tu casa, que lloren en la mía, ¿me explico? Entonces, estas son las narrativas que, haciendo un análisis histórico, han permeado en la sociedad para ir estableciendo grupos de poder y grupos de privilegio. Ahora bien, si hay narrativas que van creando grupos de poder y grupos de privilegio, pues también hay esas propias narrativas, van creando aquellos que son subordinados a ellas. Entonces, algo que es bien importante cuando vamos a comunicar es diferenciar a estos tipos de personas. ¿Voy a comunicarle a una persona que está creando una narrativa o voy a comunicarle a una persona que pues ahora sí que es víctima de la narrativa creada? Entonces, separemos a las dos personas, a quienes crean las narrativas y a quienes las hacen una realidad social o una realidad en su vida. Muy bien. Ahora bien, eh, separando a las personas de esta forma, pues bueno, ¿cuáles son las herramientas de comunicación para que nosotros podamos establecer una narrativa? Muy bien. Aquí dice Amir, una aparente comprobación era la industria pesada, cuando no había anticonceptivos y la milicia valoraba a quienes van a la guerra históricamente son los varones. Hoy en día, por ejemplo, en Ucrania el 98% de los combatientes son varones, muchos obligados y el 2% de mujeres que es voluntario. Bueno, este, ¿cuáles son las herramientas de comunicación que se ocupan para establecer una narrativa social? La primera herramienta de comunicación es la manipulación, la presión de grupo. Ahorita aquí por ejemplo, en ¿cómo se llama? En esta conferencia, pues no hay alguien que esté, ¿cómo se llama? Prendiendo el micrófono, hablando o contradiciendo, etcétera, pero es por una regla grupal de respeto hacia el ponente, que es hacia mí, que se los agradezco mucho, pero al final es una presión de grupo, de que qué va a pasar si de repente aquí hay un revoltoso. Pues como presión de grupo, a pesar de que estemos de acuerdo con él, pero si es revoltoso, pues no vamos a hacer nada ni vamos a decir nada si lo sacamos del Zoom, si está interrumpiendo al ponente. Es un ejemplo, ¿no? Otra cuestión de presión de grupo, hay un ejercicio en una película de un folder donde un profesor le dice al muchacho que llegue tarde, díganle que este folder es verde, ¿no? Y es un folder amarillo. Y entonces el maestro hace el ejercicio y cuando llega el muchacho, a pesar de que ve que el folder es verde por la presión del grupo, a pesar de que ve que el folder es amarillo por la presión de grupo, el muchacho que llega tarde dice, el folder es verde. Pero al final, ¿cuántas cosas nosotros hemos aceptado por la presión de grupo? Y esto tiene que ver con un instinto humano que es el de ser aceptado socialmente. Entonces, la manipulación, hay una táctica de manipulación que es presión de grupo. Y no quiere decir el tema de la presión de grupo que tenga que ser genuina. Yo podría llegar a un grupo, ahí al salón de la doctora Nélida, por ejemplo, pagarle a todos los alumnos y de repente imponer una narrativa a pesar de que la autoridad es la doctora Nélida, ¿me explico? O sea, no siempre la presión de grupo viene de causas auténticas, sino también lo que les quiero decir es de que uno puede ejercer una presión de grupo a partir de la manipulación que quiera llevar a cabo. Por otro lado, está la intimidación y la ridiculización, ¿no?
En el caso de la manipulación, pues bueno, en el caso de la intimidación, presión de grupo, Carlos Manso, por ejemplo, bueno, pues el caso de Carlos Manso es un caso muy delicado, pero bueno, ¿cuánta gente está sacando rajada política de eso, no? Bueno, en el tema de la intimidación y la ridiculización, pues bueno, el caso de Carlos Manso podría ser, ¿cómo se llama? Tomado como una táctica de manipulación intimidatoria. Pues ¿quién se va a querer meter con el crimen organizado después de lo que le pasó? ¿Me explico? O en las dictaduras, ¿quién va a querer decir que Franco es dictador cuando ya desaparecieron al vecino? ¿O quién va a querer, este, decir que el medio ambiente, que hay que salvar a las mariposas monarcas cuando ya vimos lo que le pasó a Homero, ¿no? Y en la ridiculización, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado, ay, estás en el medio ambiente, qué hippie? Ay, promueves, ¿cómo se llama la bioética? Si eso no sirve, eso no te va a dejar dinero, que es a lo que voy. Están ocupando una táctica de manipulación donde lo que estás haciendo está siendo ridiculizado y por lo tanto te manipula para que lo dejes de hacer. Entonces, también ¿cómo se llama? Es un ejemplo de ridiculización y de intimidación. La cuestión que de repente nosotros hemos tenido de que ahí viene el hippie, ahí viene el ambientalista, eso no deja dinero, déjate de cosas, todo lo que tenga que ver con ridiculización con los esfuerzos que hacemos, es una táctica de manipulación. Por eso, no caigan en eso. Por otro lado, están las verdades a medias, la exageración y la mentira. En las cuestiones políticas que hoy vemos, la marcha de la generación Z, hay de las dos. Tanto la gente que está a favor del gobierno como la gente que no está a favor del gobierno dicen las verdades a medias, exageran o incluso hasta mienten, ¿no? Entonces, también o es una táctica de manipulación, decir verdades a medias, la exageración, la mentira. Y por otro lado está el tema de la seducción. Existen varias formas de seducción, no solamente la sexual, pero yo tengo una experiencia personal con una persona que llegó a un cargo público. Esta persona era una persona indígena que, bueno, es una persona indígena, todavía vive, que viene de la lucha indígena aquí en el Estado de México, perdió a varias personas de su familia, a varios amigos, perdió varias propiedades, le mataron, insisto, a varios seres queridos. Llega esta persona a su cargo público y llega basado en la lucha indígena, llega ahora sí que bien acelerado en querer cambiar al gobierno para que los indígenas del Estado de México sean escuchados. Pero ¿saben cómo el gobierno lo paró? No fue con dinero, no fue intimidándolo, no fue ridiculizándolo. Fue, perdón la expresión por las muchachas aquí presentes, pero fue poniéndole una secretaria totalmente estereotipada o al final una secretaria que a él le gustara. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esta persona se casa con la secretaria lo embeleza, se olvida de su lucha indígena, deja de tener el cargo en el gobierno, la secretaria lo deja. Pero al final la seducción también es una forma de manipulación, insisto, no solamente está la seducción entre hombre y mujer o la seducción sexual, hay otro tipo de seducciones, pero es una forma de manipular. Ahora bien, ¿cómo logramos o cómo han logrado? Exactamente, le dio toloache, le dio todo eso, pero al final paró su lucha, a pesar de que perdió hermanos, a pesar de que perdieron la vida, a pesar de que era algo que lo creía, por la mujer dejó de pelear. Ahora bien, ¿cómo logramos esta manipulación? ¿O cómo nosotros podemos o qué herramientas contamos para esta manipulación? Y no digo nosotros, ¿cuáles son las herramientas para manipularnos? Al menos en la comunicación de hoy en día, es a través de publicidad y propaganda. En la publicidad y la propaganda, pues necesitamos o nos sugieren que tengamos una conexión sentimental. Otras personas, o bueno, en la publicidad y propaganda, estos puntos que les acabo de poner son, digamos, la ideología de las tres principales casas de publicidad a lo largo de la historia humana, cómo funcionaban. Había una casa de publicidad que decía, bueno, es que para hacer publicidad tenemos que hacer una conexión sentimental, ya sea que lo hagamos llorar, ya sea que lo hagamos reír,
pero al final, si nosotros hacemos esa conexión sentimental, podremos lograr esa manipulación que estamos buscando, ya sea a través de la seducción, la presión, etcétera. Otra casa de publicidad decía, bueno, es que la conexión sentimental no basta, hay que ser racionales. Por lo tanto, lo que hay que sacar en la publicidad son las características y la investigación de lo que estamos ofreciendo. Y por otro lado, está el tema del razonamiento, pero al final es esto, les pongo esto como ejemplo. La Coca-Cola lo que te vende es un estilo de vida, o sea, si tomas Coca-Cola vas a estar bien contento con tu familia tomando Coca-Cola ahí a la hora de la comida. Si tomas Coca-Cola a lo mejor vas a estar feliz patinando con los amigos y demás. Si hiciéramos una publicidad de la Coca-Cola como esta que propone Leo Burnett, que es características e investigación, pues imagínense que nos quieran vender la Coca-Cola. Toma esta agua carbonatada con colorante, con tanto de cómo se llama, de gas, con tanto de esto, con tanto de esto, con tanto de eso. Pues nadie compraría la Coca, ¿me explico? Tienen que generar un estilo de vida o una conexión sentimental para poderte vender ciertos productos, ¿no? Y esto es algo que yo creo personalmente o que se debe de ser creativa. ¿Para qué? Para que tenga doble impacto o un triple impacto en nuestro, ¿cómo se llama? Ya sea en nuestro target. Un ejemplo de una publicidad muy creativa, obviamente en cuestiones ambientales ya los vamos, pero una publicidad muy creativa fue una vez que sacaron, ¿cómo se llama? Un comercial de Cola Loca. Para no sé si este, sacaron un comercial de Cola Loca donde en el espacio estaba una Pepsi y una Coca-Cola pegada. Entonces decía, si Cola Loca puede pegar a estos dos, imagínate lo que no puede hacer. Entonces, pues son publicidades o son mensajes que se te quedan grabados por la creatividad que tienen, ¿no? Entonces, estas son las dos herramientas, ha de haber más, pero yo quiero plantear estas dos porque es de comunicación. Estas son las dos herramientas a lo largo de la historia humana que se han dado los mensajes, la población y la publicidad o la propaganda. En el caso de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, la propaganda fue esencial, ¿no? Para ambos bandos. Ahora bien, ¿cómo es la publicidad para manipular? Y desde este punto a mí sí me gustaría que pongamos mucha atención en estas tres partes que les voy a comentar, porque tiene que ver con lo que pensamos. No sé si recuerdan que en la segunda diapositiva yo les decía que nuestro pensamiento se basa en lo que nos mueve, en lo que creemos y en cómo tomamos decisiones. Bueno, pues la publicidad se hace en estos tres niveles. Primero, lo que nos mueve, a eso se le llama publicidad instintiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir a lograr una reacción instintiva de parte nuestra. Y aquí pongo algunos ejemplos. El primero es de Listerine, donde dice, siempre asusta, pero por su mal aliento, ¿no? O por su aliento. No seas la momia, te lo dice Listerine. ¿Cómo se llama? Este caso de publicidad fue muy analizado. ¿Por qué? Porque al final la gente decía, es que me da miedo tener mal aliento, pues me tomo mi Listerine, o bueno, me enjuago la boca con Listerine, pero esta publicidad, ¿a qué instinto está tratando de hacer reaccionar? Pues al miedo. Aquí está otra, insisto, no es como se llama, no es publicidad, pero no es publicidad política, pero es como se llama, es una campaña publicitaria que hay que analizar, que es el tema de la campaña de López Obrador, un peligro para México, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo estoy con López, o más bien, este señor representa un peligro para mi país, lo que está tratando de cómo se llama, de hacer esta publicidad que mi instinto del miedo sea el que reaccione a través de esta publicidad. Y por otro lado tenemos esta opción de el alcohol al volante mata. O sea, aquí te vas a morir si tomas alcohol y manejas, que eso es muy probable, ¿no? Pero al final es una publicidad instintiva que busca que el receptor que está viendo esta publicidad responda a través de un instinto, que es el miedo. Obviamente, si se dan cuenta,
¿Cuál es esa respuesta que buscamos o que busca el publicista en cada una de estas? Pues la primera es de que no tomes Listerine, que tomes Listerine. La segunda es de que no votes por López Obrador. Y la tercera, pues de que no manejes después de haber tomado. Pero esto es bien importante. Este tipo de publicidad instintiva ataca principalmente a lo que mueve a nuestro target o a lo que nos mueve. Ahora bien, ¿cuáles podríamos pensar que es una publicidad instintiva ambiental? Yo aquí puse dos, ¿no? ¿Quién dice que la matanza de los líderes ambientales no es una campaña de publicidad para que todos aquellos que quieran luchar por el ambiente no lo quieran hacer por miedo? ¿O quién dice que la publicidad apocalíptica que luego sacan los ambientalistas no es una publicidad que busca generar el miedo en la gente que lo recibe, pues para convertirse en ambientalistas, ¿no? Entonces, insisto, tenemos esta opción y esta táctica de ocupar publicidad instintiva buscando algún instinto. ¿Y cuáles son esos instintos? Pues lo que les puse al inicio, los celos, el tema de querer ser aceptado, el sexo, el miedo, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué otro tipo de publicidad tenemos? Pues tenemos la publicidad, ¿cómo se llama? Publicidad para manipular. Aquí lo que estamos atacando es el marco moral de la persona que lo recibe, lo bueno y lo malo. Y aquí les pongo un ejemplo bien claro que está pasando aquí en la política, donde aquellos que son afines al gobierno actual, eh, se les conoce como los chairos, y los que están en como los. Entonces, ¿qué es lo que están comunicando? ¿O eres chairo o eres fifí? ¿O eres bueno o eres malo? ¿Cuál es tu moralidad al respecto? Y tienes que elegir a uno. Y al final es esto, yo no quiero ser malo, yo quiero ser bueno. Entonces, a partir de cada marco moral de las personas, van a ir tomando las decisiones respecto a cada una de estas, ¿cómo se llama? De estos mensajes, pero al final la polarización es una herramienta también para manipular. Otro ejemplo es el caso del América, ¿no? Ódiame más. Este mensaje publicitario lo que invita es o vas a ser odiado o vas a ser el que odia, ¿no? Pero tienes que elegir un bando. Y lo mismo este de Make America Great Again. En el tema de que, bueno, si yo no estoy con, ¿cómo se soy una persona que quiere hacer Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Sí, sí, ¿cómo se llama? Estoy con él, soy una persona que lo quiere hacer. Entonces, la polarización es otra publicidad que nos permite manipular a quien ve nuestros comunicados o nuestra comunicación. Aquí dicen, también en el sexismo actual, Salinas Pliego, que es varón, versus Claudia Sheinbaum Pardo, que es mujer. Claro, también se trata de eso, de que de repente vemos mensajes machistas, ¿no? De que o eres un hombre, ¿cómo se llama? Hombre, hombre, o eres un hombre afeminado, ¿no? Entonces, insisto, es polarizar, pero algo que yo sí quiero hacer hincapié es de que la polarización lo que pretende atacar es el marco moral de las personas, pero al final insisto, si nosotros, dependiendo de nuestro mensaje y de nuestra comunicación, podemos utilizar ese marco moral para convencer a las personas que se definan por nuestra causa. Muy, algunos ejemplos de publicidad para manipular respecto a la polarización, pero con cuestiones ambientales, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente no tiene de que los malos empresarios lo de revés, como aquí te comentaba que mejor hombre, insisto, otra idea ambiental es
Yo perdí la señal del ingeniero. ¿Los demás? Sí, también yo. Aquí está, Ya regresó. estábamos Tiene en esta problemas. parte de la manipulación a través de la polarización. La otra idea es, los empresarios y políticos también solo lo obstruyen. Ahí otra vez estamos polarizando, o sea, de que los buenos somos los empresarios y políticos y los malos son los ambientalistas, ¿no? Y por otro lado, también tenemos una cuestión que sucede mucho ahora o que tenemos que luchar como ambientalistas o como bioticistas en el tema de el individualismo versus comunidad, ¿no? Entonces, estas son ejemplos de algunos mensajes polarizados en cuestión ambiental. La publicidad a través de datos busca ahora sí a que nuestra parte racional responda a favor o en contra de cierta causa. Y aquí pongo un ejemplo. Aquí pongo el ejemplo donde se muestra una encuesta donde la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el 85% de aprobación. Y acá pongo otro ejemplo donde hay otra encuesta por parte de la oposición mexicana que dice que casi el 60% de la gente piensa que la presidenta miente. Pero al final lo que les quiero mostrar es que es la misma técnica de manejar estadísticas y datos duros de ambas partes para lograr cierto convencimiento o para lograr cierto cometido dentro del espectador que está viendo esto, ¿no? Pero ahora sí que, ¿cómo se llama? Tratando de que su parte racional sea la que defina esa decisión. Ok, pero ahora encuesta. Sí, pues claro, o sea, la idea cuál es, pues insisto, luego uno no sabe si esas encuestas son reales, ¿no? Pero al final es esto, lo que busca es que a través de la estadística la parte racional del receptor sea la que actúe para tomar la decisión. Entonces, estos son los tres tipos de publicidad que vamos a encontrar en todos lados. La instintiva, que va por un instinto que normalmente el instinto es el miedo, ¿cómo se llama? La depolarización, que es el bueno y el malo, y la racional, que normalmente es la estadística o, ¿cómo se llama? La de los datos duros. Pero como les digo, las tres tienen que ver como pensamos. La primera de que es la instintiva, pues lo que busca es de que lo que nos mueve sea lo que nos haga decidir. La segunda, que nuestro marco moral sea el que nos haga decidir. Y la tercera, que nuestra decisión sea lo que nos haga decidir. Ahora bien, aquí yo les quiero preguntar algo. ¿Qué narrativa imponemos en la sociedad cuando comunicamos cuidado ambiental? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la narrativa ¿cómo se llama? Que imponemos en la sociedad cuando hablamos de cuidado ambiental? ¿O cuál sería la narrativa que debemos de imponer dentro de la sociedad? No toques nada, la responsabilidad, muy bien. Reducción de temperatura, por ejemplo. Ujú. La narrativa indígena o la Pachamama. Ok, bueno, ya nos dieron ejemplos, no tires basura, ¿no? Muy bien. Ya nos dieron ejemplo, concientización, claro. Ya nos dieron ejemplos de algunas narrativas que podemos imponer en la sociedad cuando comunicamos el cuidado ambiental. Pero aquí les quiero hacer otra pregunta. ¿Es ético imponer una narrativa social por el cuidado ambiental? ¿Qué piensan? ¿Es ético? Amir dice que no.
¿Qué piensan los demás? ¿Es ético imponer una narrativa social por el cuidado ambiental ocupando estas técnicas? Laura dice que sí, claro, somos parte de la naturaleza. El doctor Melchor Orozco dice sí. Bueno, en el caso, y también creo que sí, Vanessa también dice que sí. Bueno, exacto. A ver, Laura, ¿es ético? Dice Laura, no es ético porque usamos técnicas de manipulación. Ahí te va algo. Entonces, la narrativa de cómo se llama de la monogamia, ¿es ética o no es ética? Porque al final también es un tema de manipulación. ¿Sí me explico? Entonces, les voy a poner un caso aquí en México eh, respecto al uso de las mismas armas. ¿Me explico? O sea, hay que ver las consecuencias, claro, de las prácticas. Exactamente, Laura. Ese es el tema. Eh, desde mi perspectiva, sí es ético. Hay una sentencia aquí en México respecto al uso de las mismas armas de una persona contra otra. Y entonces lo que dice la sentencia es de que lo que se juzga no es el uso de las mismas armas, sino lo que se juzga es el daño y la hazaña con la que se usa esa arma. Entonces, de acuerdo a esta sentencia ética por parte de la Corte de México, pues bueno, sí podemos ocupar las mismas armas porque al final, como bien dice Laura, pues hay que ver las consecuencias, pero si las consecuencias es salvar a la naturaleza, pues tal vez sí sea viable ocupar la narrativa, además de por lo que les explicaba hace rato. Las narrativas ¿cómo se llaman? En los seres humanos eh, son prácticamente de nuestra biología o son prácticamente de nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué no ocupar esa naturaleza humana para promover el cuidado ambiental? Un ejemplo, si nosotros pudiéramos promover la bioética a través de las fibras de cabello de cada uno de nosotros, ¿por qué no hacerlo si lo podríamos hacer, ¿no? Y aquí dice Amir, el utilitarismo moral, la mayor felicidad al mayor número de. Ok, bueno, pues cada quien verá si para cada uno de ustedes es ético imponer estas narrativas a través de estas tácticas de manipulación o a través de estas tácticas de publicidad, pero yo insisto, de acuerdo a la ¿cómo se llama? La sentencia de la Corte aquí en México, pues desde mi perspectiva, pues es válido utilizarlas para poder lograr ese cuidado al medio ambiente. Eh, y bueno, vamos. Bien, la publicidad y la propaganda y estas, ¿cómo se llama? Estrategias de manipulación normalmente con la masa, por así decirlo, ¿no? O sea, ahora sí que con la masa, con el pueblo, con la gente, con el público, o sea, con la comunidad. Sin embargo, ¿cómo vamos a convencer en nuestra comunicación a aquellos que crean las narrativas? Aquellos que hacen, ¿cómo se llama? Que dan realidad social desde una postura de privilegio, de poder, o de cómo se llama, eh, o de poder mediático. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la propuesta que yo aquí les es a partir de la negociación. Entonces, aquí voy a hacer un ejercicio con tres personas, si pueden levantar la mano, tres personas Tres para voluntarios de nuestros este asistentes. ejercicio. Mm, DDH, el de los derechos humanos ambientes, claro. Ahí está Amir, es el que, ¿cómo se llama? Amir dice que
participa en este ejercicio. Además, para que la negociación que para la gente que hace las narrativas. Bueno, ok, bueno, y lo vamos a hacer con Amir y los que quieran participar a través del chat. Eh, pero bueno, Amir, como solamente eres una, vamos a cambiar un poquito. Voy a platicar y les voy a platicar de qué se trata de esto. Perdón, no sé por qué mi conexión está tan inestable, pero vamos a tratar de seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a imaginar que existen tres naciones. Una nación tiene misiles, tiene ejército, tiene absolutamente todo el poderío militar para destruir en un instante a cualquiera de estas otras dos naciones. Por otra parte, tenemos una nación que es totalmente religiosa. Esta nación lo que puede hacer es hablar con Dios, nos puede echar maleficios, nos puede echar bendiciones, etcétera, etcétera, pero al final tienen un poder religioso. Y por otro lado, tenemos una nación que tiene un buen de dinero. Ahora bien, la nación que es fuerte o la nación que tiene todas estas armas, toda su sociedad se basa en la generación de un aceite que da la cáscara de naranja. Entonces, perdón, la nación de la fuerza se basa, bueno, en el aceite que da la cáscara de naranja. Por otro lado, la nación religiosa, ellos veneran a la semilla de la naranja como su Dios y esta semilla de la naranja es la que provee las bendiciones y la que provee los maleficios. Y por otro lado tenemos la nación adinerada, que para poder hacer dinero ellos solamente consumen la naranja, o sea, ellos se comen la naranja. Entonces, imaginemos que Amir es el único que puede surtir naranja a una de estas tres naciones. Y entonces la pregunta sería, Amir, ¿a qué nación tú le venderías la naranja? ¿Aquella que te puede destruir con sus misiles? ¿Aquella que te puede echar ¿cómo se llama? Un maleficio o bendiciones? ¿O aquella que te puede estar dando dinero por el resto de tu vida? Pues por una cuestión de sobrevivencia, si tengo la amenaza inminente del uso de la fuerza, pues al militar, en primer lugar, al adinerar en segundo, por vivir bien si se podría elegir, y en tercero al religioso, que son patrañas, no, no es cierto, pero al de la fuerza, Okay. por sobrevivencia. Okay. Al de la fuerza. Bueno, pues en este caso a Amir ya le echaron maldiciones y nunca va a tener dinero respecto a la nación. Bueno, ¿alguien más? ¿A quién me podría dar otra respuesta? ¿Al de la fuerza, al religioso o al del dinero? ¿Cómo lo resolverían? ¿A quién se lo darían? Si puedo, ¿cómo se llama? Volver a plantear el problema, claro, sí. Tenemos tres naciones, una nación que tiene fuerza, otra nación que es religiosa y pues puede echar maldiciones y bendiciones, y otra nación que es adinerada que te puede resolver la vida, ¿cómo se llama? Pues toda la vida, ¿no? Entonces, ¿tú a quién le venderías las naranjas? La nación, ¿cómo se llama? De la fuerza ocupa el aceite de la cáscara de la naranja. ¿Cómo se llama? La nación religiosa, su dios es la semilla de la naranja y a partir de ahí vienen las bendiciones y las maldiciones.
condiciones, y la tercera, pues la gente del dinero que te resuelva la vida, pero bueno, ellos lo que hacen es comer la naranja. ¿Tú a quién le venderías cómo se llama, tu cosecha de naranjas? ¿A cuál de los tres? Vamos a dar 10 segundos a ver si alguien más comenta. Adelante, Nelia. Pues mira, mientras se animan nuestros asistentes, creo que justo una propuesta así de fuerza, creencias y el valor del dinero me complejiza porque estoy de acuerdo con Emir en que si corro el riesgo de subsistir, pues mejor que no me bombarden, pero generalmente hasta donde alcanzo a ver, se mezclan las tres cosas, entonces yo propondría igual librarme del bombardero, pero sí me preocupan los maleficios y sí me doy cuenta que si se trata de poder subsistir en un mundo de dinero, pues necesito que alguien me pague bien. Entonces, creo que cualquiera de la que se elija tendrá problemas con las otras dos. Ok, bueno, pues ahí les va. Dice a la del dinero, con el recurso puedo generarme una cura. A la adinerada que usa todo el fruto pensando en que no usa solo el aceite y otra la semilla. Aquí acabas de dar con el punto. Ahí les va la solución. ¿Yo a quién se los vendería? Pues a los tres. Porque la nación del poder solamente ocupa la cáscara, la nación religiosa solamente ocupa la semilla y la nación adinerada solamente ocupa comerla. Entonces, cuando la nación adinerada coma la pulpa que guarde la semilla, se la pasamos a la nación religiosa y las cáscaras se la pasamos a la nación adinerada. Y entre los tres les va a salir hasta más barato mi cargamento. Entonces, esta es la clave de la negociación con aquellos que crean las narrativas. ¿Cuál es la clave? Esta. Primero, que sepamos qué es lo que tenemos, que sepamos lo que queremos y saber qué estoy dispuesto a dar. ¿Para qué? Bueno, primero. Y por otro lado, saber qué es lo que quieren los otros, qué es lo principal, saber qué están dispuestos a dar y saber qué es lo que tienen, qué es a lo que voy. Cuando yo empecé a hablar el ejemplo que les estaba dando de este tipo de negociación, lo primero que tuvimos que haber puesto atención es saber qué era lo que quería cada una de estas partes. Una quiere la cáscara, otra quiere la semilla y por último la otra solamente lo quiere comer. Pero eso es lo importante. ¿Cuántas veces vamos a tratar de ir a negociar un ejemplo? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas veces queremos ir a tratar de negociar con la bandera de la justicia o la bandera de la paz, etcétera, cuando tenemos que ir a negociar la bandera de lo que el otro quiere? ¿No? Porque no es lo mismo irle a decir a tu papá, oye, préstame el coche porque me voy a fiesta, a papá, préstame el coche, pero hoy te lavo el coche, te hago el quehacer y te voleo tus zapatos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo importante de la negociación? Que sepamos qué es lo que quiere el otro. Sabiendo qué es lo que quiere el otro, la negociación en cualquier ámbito de nuestra vida va a ser muy sencilla. Entonces, ¿cuál es la idea? Por un lado, hay que comunicar a todas estas personas que también hay que llegar a un nivel de negociación, pero aquellos que son renuentes, como son pues ahora sí que los jefes de estados y demás, pues hay que llegar a negociar sabiendo qué es lo que ellos quieren. Y a partir de lo que ellos quieren, empezar a hacer la negociación, pues empezar a ver qué es lo que estamos dispuestos nosotros a ceder y qué es lo que ellos están dispuestos a ceder. Entonces, esta es la clave, saber qué es lo que la persona con la que voy a negociar es lo que quiere. Ahora bien, ¿cómo vamos a estructurar este mensaje para el cuidado ambiental dentro de nuestra estrategia de comunicación? Lo primero que tenemos que hacer, o es una propuesta, ¿por qué? Porque al final
este ámbito publicitario que les comenté está bombardeando todo el tiempo a la población humana, ¿no? La Coca-Cola, los gobiernos, la política, etcétera. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer que nuestro mensaje sobresalga de todo este ruido? Bueno, pues aquí está estas propuestas para hacer nuestro mensaje. La primera es que hay que hablar de las lógicas y no de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues no hablemos eh, de las naciones en exclusión, hablemos sí, no hablemos de las personas o de las empresas o de las cómo se afecta al medio ambiente. Nombrar las cosas como son, sin eufemismos. Esto es ecocidio, sin ningún eufemismo. No basta contar lo que hacen en contra del medio ambiente. Y, ¿cómo se llama? No basta, no basta contar lo que hacen contra el medio ambiente, sino también algo que tenemos que hacer antes de meter una comunicación en cierto grupo de personas, sean quienes generan la narrativa o no, es preguntarnos siempre qué estrategia de comunicación están usando ellos, qué quieren lograr en la opinión pública con lo que están comunicando, qué normaliza para las personas, empresas. Hay que hacer este análisis para ver qué vamos a comunicar respecto al tema que vamos a elegir, ¿no? En cuestión del medio ambiente. Hablar del contexto y no del contenido. No hay publicidad mala. ¿Qué quiere decir esto? Que compartir el contenido, por ejemplo, de la salida de Donald Trump del Acuerdo de París puede funcionar mejor para él porque le estamos haciendo más publicidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Hablemos del contexto y no del contenido de las propuestas que afectan el ambiente. Por otro lado, buscar que nuestro mensaje desmonte el guión. Donde ellos hablan de que los jaguares son fauna nociva, para el Tren Maya, centrar el foco en lo que se intenta desmantelar con esta frase de que los jaguares son fauna nociva, que es lo imponente de los jaguares, que son seres sintientes, que quienes invadieron su hábitat fuimos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que devolver bioética ambiental donde ellos siembren antropocentrismo económico. Tenemos que devolver comunidad donde ellos siembren individualismo. No involucres emociones que ocasionan ruptura o deserción. La mejor estrategia para acabar con una causa social o con una causa ambiental es que las personas que lo están haciendo deserten. Entonces, hay que buscar esto de que no involucremos emociones, ya les se los dije, van a ridiculizarnos, van a, ¿cómo se llama?, intimidarnos y demás, pues no podemos dejar la lucha, porque al final, si involucramos estas emociones, pues ellos van a ganar, ¿no? Porque vamos a desertar. Crea pensamiento crítico, reflexión, espacios seguros y redes de apoyo. Evita la sensación de aislamiento. Digamos que el capital gana cuando cada uno de nosotros tenemos esta sensación de aislamiento. Es por eso que dentro de nuestros mensajes tratemos de crear eso, el pensamiento crítico, la reflexión, los espacios seguros y las redes de apoyo. Posiciónate desde la autoridad ética y científica, no te posiciones desde el miedo o el pesimismo. Retumban más las palabras sabias que los gritos de un necio. Y por último, busca una reacción por parte del target. Esto es bien importante y a lo mejor en las primeras estrategias de comunicación que hagamos va a ser un poco complejo, pero hay que buscar objetivos claros de nuestra comunicación y medibles. Ahora bien, mensaje creativo. ¿Cómo hacemos un mensaje creativo? Bueno, pues aquí ¿cómo se llama? Les sugiero darle personalidad a su mensaje dependiendo del target. Muchas veces nos dicen,
Oye, si le vas a hablar a niños, háblales en su idioma. Oye, pero ¿cómo le hablo en su idioma? ¿Cómo puedo yo hacer un mensaje si ya soy una persona de 40 y tantos años, ¿no? Bueno, pues vamos a darle personalidad a nuestro mensaje. Pensemos que a los niños, ¿qué persona les caería bien? Pues a lo mejor un niño, que sí tenga ciertas características, que sea amigable, que le guste jugar. Entonces, un niño de 5 años que sea amigable, que le gusta jugar, ¿cómo transmitiría nuestro mensaje? ¿Con qué palabras? Vamos a darle personalidad, incluso le ponemos nombre a ese niño, ¿me explico? Y entonces, pensando cómo esta persona va a transmitir el mensaje, pues el mensaje va a ser muchísimo más aceptado por el target que estamos buscando. Otro ejemplo, a un grupo a un grupo de hombres solteros, darle personalidad a tu mensaje, dependiendo del target, bueno, pues eh, a lo mejor la personalidad, bueno, buscar cuál es la personalidad que, ¿cómo se llama? Hay un micrófono abierto, ahí está ya. Buscar cuál es la personalidad que atraiga y que cautive a estos hombres solteros. Entonces, pensando en esta persona, pensemos cómo esta persona va, cómo se llama, hablaría nuestro mensaje. Ahora bien, si queremos hacer más creativo nuestro mensaje, pues entonces definamos 3 personalidades, ¿cómo se llama? Diferentes para difundir nuestro mensaje. Y de esta forma vamos a poder enriquecer el tono y la narrativa del mensaje y de lo que queremos transmitir. Ahora bien, el llamado a la acción, lo que yo les decía, que la estrategia de publicidad tenga un llamado a la acción que garantice el cuidado ambiental. Aquí yo pongo algunos ejemplos de invitaciones a proyectos ambientales, invitaciones a acciones desde casa como el reciclaje, composta, autoconsumo, etcétera, la movilización o la organización, o sea, depende de cada uno de nosotros, insisto, todos podemos hacer comunicación para el cuidado ambiental desde donde estemos, si somos estudiantes, si somos amas de casa, si somos empresarios, si somos políticos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que definir esa acción, ¿no? Inscripciones o firma de documentos, comentarios, opiniones o sugerencias o conversiones. Y conversiones me refiero a ver, con este mensaje quiero convencer a Donald Trump, quiero convencer, ¿cómo se llama? A líderes mundiales, etcétera. Pero el chiste es que nuestra estrategia de comunicación tenga objetivos bien claros y medibles. ¿Y qué vamos a hacer con estos objetivos claros y medibles? Pues bueno, vamos a ver métricas y vamos a analizar las métricas para poder generar mejoras en nuestra comunicación ambiental. Para esto, lo que les sugiero es de que cada vez que ustedes quieran hacer una estrategia de comunicación, creen una bitácora que vaya cuantificando por día, mes y año las acciones o los objetivos que ustedes van alcanzando. En este caso, cuánta gente me dio su opinión respecto a lo que le estoy diciendo, cuánta gente me dijo, oye, pues sí tienes razón, hay que cuidar el medio ambiente, cuánta gente, ¿cómo se llama? Se inscribió al sitio o firmó la petición, etcétera. Y por otro lado, también tenemos que crear una bitácora de las acciones que vamos realizando cada uno de nosotros para comunicar o promover estas acciones por el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se llama? Si ya me fui a volantear, si me puse en una plaza pública, si, ¿cómo se llama? Si fui y hablé con mi mamá. O sea, cada una de estas acciones que voy haciendo para ir comunicando mi mensaje, tengo que ser consciente de ellas y las tengo que ir apuntando a esta bitácora. ¿Para qué? Para ubicar puntos de mejora mediante el análisis de estas 2 bitácoras. Y ya nada más, para terminar, aquí les pongo un ejemplo de cómo se debería de ver nuestra bitácora y el análisis que debemos de hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de Excel que lo que nos dice es cuántos objetivos alcanzados vamos a teniendo por mes. Aquí, por ejemplo, en enero logré 50 objetivos alcanzados y en febrero 61. Abajito
tengo el acumulado de objetivos. ¿Esto para qué? Para ir midiendo el crecimiento que yo voy teniendo respecto al mes anterior. Si en enero tuve 50 objetivos alcanzados y en febrero tuve 61 más los 50 de enero, pues para febrero tengo 111 objetivos alcanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de enero, logré un 122% de crecimiento en el objetivo que yo estaba buscando. ¿Qué sucede en marzo? Bueno, pues en marzo logré 69 objetivos alcanzados, más los 111 que tengo de los objetivos alcanzados en enero y febrero, pues al final tengo 180 objetivos alcanzados en su totalidad hasta marzo y tengo un 62% de crecimiento. Entonces, esta métrica nos va a servir mucho para ir definiendo las acciones que nos sirven para lograr más objetivos. Si se dan cuenta, aquí viene la tablita de las acciones realizadas. En enero lo único que hice que fue publicar mi mensaje en Facebook e Instagram. Luego, en febrero hice lo mismo de Facebook e Instagram y hablé, ¿cómo se llama? O tuve una entrevista en un podcast. Entonces, aquí podríamos ya identificar en este análisis que el hablar en un podcast me dio 11 personas más en mi objetivo de febrero, ya que en enero tuve 50 solamente publicando en Facebook e Instagram y en febrero tuve 61, pero ¿cuál fue la diferencia? Que hablé en un podcast. En marzo hago lo mismo, publico en Facebook, Instagram y Twitter y además doy una conferencia y esto que ocasionó, pues que tuviera 8 objetivos alcanzados más respecto a febrero. En abril se publica en Facebook, Instagram y Twitter, se hace una conferencia y se habla en un podcast. Bueno, aquí las matemáticas fallaron porque logré menos, ¿no? Pero el chiste cuál es, que a partir del análisis de las acciones que yo vaya realizando mes con mes para transmitir mi mensaje o comunicar mi mensaje de cuidado ambiental, pueda yo ir viendo cuáles son estas acciones que me generen más objetivos alcanzados a través de la transmisión de mi mensaje, dependiendo de los medios. Ahora bien, ¿cuál es la invitación al finalizar de esta exposición? Sí, divulgar, pero al final comunicar para promover el cuidado ambiental. E insisto, se les mostró la parte técnica o la parte teórica de la comunicación, pero al final cada uno de nosotros decidiremos cuál estrategia de comunicación vamos a implementar, que no forzosamente tiene que ver con estas, pero la idea de mostrarles estas técnicas de comunicación es mostrarles cómo funciona, ahora sí, que toda esa manipulación social que nos ha llevado a este deterioro ambiental. Entonces, pues si no tienen alguna duda o ninguna pregunta, se finalizaría hasta aquí esta presentación y agradecerles su tiempo y el espacio a Bioética y Ambiente y a la doctora Nélida que coordina esta capacitación. Pues a mí me gustaría que aparte de comentarios, si hubiera más preguntas, fuera el tiempo para que las podamos hacer. Voy a compartirles antes que sigamos el token para el registro de la asistencia. Lo pongo en el chat para quienes nos acompañan en este momento y lo digo para quienes están a través de YouTube. Es el número 1 y luego con mayúsculas las letras O de oso, A de antena, el número 7 y la letra T mayúscula. 1, O, A en mayúscula, 7 y T mayúscula. 1, O, A, 7, T. Pues esperando que nuestros compañeros que están en la sesión pudieran abrir el micrófono, poner algún comentario en el chat. Yo quiero agradecerle, ingeniero, la buena manera de cerrar esta capacitación, porque la idea es justo esta invitación para el que podamos proponer acciones desde cada una de nuestras actividades. Dice Laura, ¿qué es lo que pasa cuando ya se ha llevado un proceso de participación grupal para la formulación de un proyecto de ley y de repente la gente se apaga? ¿Qué nos comenta, ingeniero? Bueno, en este caso, pues es aprender de cómo se llama, de la experiencia, pero es a lo que voy, o sea, ¿cómo hacemos para que, insisto, tal vez la gente se apagó por lo mismo de que uno generó el proyecto de ley
y al final la estrategia por parte de la gente de cómo se llama, que es la encargada de sacar la ley adelante, pues ocupa esa estrategia de, pues no hago nada para, justo para eso, para que la gente se apague. Entonces, desde mi perspectiva, lo primero que hay que ver es de que el retraso de la aprobación de ley está pensado justo para eso, para que la gente se apague. Entonces, ¿cuáles serían las acciones que yo haría para, cómo se llama? Para que no se apague la gente y poder resistir ese embate por parte de las personas que no quieren que se apruebe ese proyecto de ley, porque insisto, es la mejor estrategia. Ahora bien, bueno, si tú hiciste esta parte, yo lo que pensaría es buscarle varios matices, a lo mejor el target que te estaba apoyando era de cierto sector, entonces a lo mejor buscar otro sector, ¿me explico? A lo mejor buscar cambiar de carril, no competir en el mismo carril que estabas compitiendo, que a lo mejor era el tema ambiental. Te pongo un ejemplo, o sea, en una cuestión de gobierno, eh, eh, todo mundo decía, ¿cómo se llama? Un ejemplo de un municipio, este cuate o fulanito de tal, tiene que ser el candidato porque es el mejor preparado, porque es el mejor, ¿cómo se llama? El mejor posicionado, etcétera. Cambia de carril, cambia de carril en algo donde él no pueda competir. ¿Y cuál es el cambio de carril? Quien tiene que gobernar este municipio tiene que ser mujer. Tan sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Al cambiar de carril y al decir que quien tiene que gobernar este municipio es mujer, ¿cómo se llama? Automáticamente descalificas que él pueda, ¿cómo se llama? Concursar en este nuevo cambio de carrera. Entonces, yo lo que obviamente necesitaría más información para poderte dar un buen consejo. Ahí está el WhatsApp de soporte de bioética y ambiente, donde con gusto podemos charlar y ayudarte en esto. Pero al final lo que yo sí creo es de que hay que verlo como un embate, como lo que decíamos, lo que busca este tipo de capitalistas es de que desertemos. Entonces, pues van a ocupar todo para que el movimiento se enfríe. Entonces, busquemos la estrategia para que no se enfríe, buscar un nuevo target, cambiar de carril, cambiar la perspectiva, estar preparados ante esto, saber que lo que van a hacer es tratar de desesperarnos, etcétera. Pero, insisto, si tienes la oportunidad, me gustaría hacer este caso en el WhatsApp de soporte de ética ambiente. Este, este, y con Si gusto nos lo podemos comparte, platicar y con ingeniero, gusto podríamos armar una estrategia. si nos comparte en dónde se puede poner en contacto, porque Laura nos dice que nos encontró desde Colombia, entonces tal vez no esté todavía en Sí, nuestro grupo de capacitación. Entonces, qué bueno que estás aquí, Laura, y qué bueno que nos están acompañando de diferentes espacios. Esta capacitación inicialmente estuvo pensada para estudiantes que tienen diferentes profesiones en el Centro Universitario del Sur, pero la verdad es que la ventaja de la plataforma de bioética y ambiente es esta oportunidad en donde tenemos hoy el encuentro con Laura, con Emir y seguramente con otros compañeros que estarán viendo esta transmisión a través de la plataforma. Si no están inscritos en nuestra capacitación y la encuentran en este momento, ingeniero, todavía podrían entrar a revisar las conferencias anteriores por si estuvieran interesados en ellas. Por lo que pregunta Laura del enlace. Don Eduardo, ¿sí nos oye? Ahí están los teléfonos ya. sí, claro que sí. Yo daría, ¿cómo se llama más bien? El tema del WhatsApp y a través del WhatsApp atendemos todos, se los voy a dictar. Es con la LADA de México, que es 52. Normalmente se le agrega un 1, 521, 5644, 124910. Y si no, a través de la página de bioeticayambiente.org, hasta la parte de abajo de la página, ahí viene el WhatsApp. Y a partir de eso podemos, obviamente por el tiempo de que ya se viene otra conferencia aquí, por el tiempo, por ahí podemos ir respondiendo todas sus dudas y podemos ir ayudándoles en todas estas estrategias de comunicación, que para mí sería un gusto poder aportarles cualquier idea. Pues qué bueno que tenemos su experiencia, esas décadas de acompañamiento en esas consultorías. Gracias a Biótica y Ambiente por este espacio para la capacitación. Gracias, ingeniero Eduardo, por esta excelente disertación. Gracias a quienes nos acompañaron en vivo y nos vemos el próximo año con más de capacitaciones de acciones por el ambiente. Muy buena tarde.